de Proyecto 100, capítulo 9 de Nehemías. Usted tiene su material y los pasajes de acá en la pantalla también va a estar apareciendo la información. Ahorita estaba viendo, no me he dado cuenta, pero déjenme decir lo que me di cuenta ahorita. Es una coincidencia ilógica porque el calendario judío era muy diferente al nuestro. Pero el capítulo 9 comenzó el primer día del mes séptimo. En nuestro calendario el mes séptimo es julio, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí ya la atinamos en algo, ¿okay? El primer día del mes séptimo, en nuestro caso el mes de julio, ellos empezaron a hacer un estudio en la palabra, empezaron a leer la palabra de Dios, y toda la gente fue cautivo por la palabra de Dios en ese momento. Y todos se movieron a empezar a estudiar la Biblia de la época, lo que tenían la ley hasta ese momento. Empezaron a estudiar la historia del pueblo de Israel, que era la Biblia que ellos tenían hasta ese momento. Y eso los llevó a otro nivel, a un nivel de adoración. Empezaron a adorar a Dios como tenían muchísimo tiempo no lo hacían. Ellos no adoraban a Dios. El ser pueblo de Dios o el ser cristiano no implica que tú eres un adorador. No es lógica, no es por lógica, ay, soy cristiano, por lo tanto yo soy un adorador. Esta gente empezó a orar a Dios porque al leer la Biblia, sus ojos empezaron a ser abiertos, empezaron a entender quién era Dios. Y su corazón empezó a tener una reacción hacia lo que es Dios. No sé si usted alguna vez ha comido algo que le causa alergia. Camarones o frijoles, lo que sea que a usted le causa. Usted es muy nice, a lo mejor el frijol le causa alergia, ¿verdad? Entonces comen algo y le causa alergia. La pregunta es, ¿usted provocó la alergia? No, usted no provocó la alergia, fue lo que comió. Un ejemplo muy extraño que estoy poniendo, pero cuando ellos empezaron a comer la palabra de Dios, provocó algo en ellos que no sabían. Ellos no eran adoradores, no sabían adorar, simplemente empezaron a expresar un sentimiento provocado por lo que leían. Y durante 24 días de leer la Biblia, empezaron a ser más afectos a lo que es la relación con Dios. Su vida empezó a ser limpiada. Sus pensamientos de fracaso y destrucción por lo que habían experimentado en el pasado, empezó a cambiar por una mente diferente y un corazón con más esperanza de lo que venía por delante. Capítulo 9, versículo 1 al 3 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Era una práctica de ellos. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Estaban revueltos, salieron de ese lugar. Y estando en pie, subraya esto si quiere, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahorita voy a explicar un poco eso. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esta fue la reacción por leer la Biblia. Al leer la Biblia, su espíritu empezó a reaccionar. Y lo primero que hicieron fue confesar pecados que había en ellos y las iniquidades de sus padres. Déjenme explicar bien esto, porque a veces hay una idea equivocada de que yo tengo que pedir perdón por el pecado de mis padres. De lo que estamos hablando aquí es de la herencia que ellos recibieron. Si tú recibes una herencia de tus padres de violencia, si tú recibes una herencia de tus padres de fracaso familiar, si tú recibes una herencia de alcoholismo, tú tienes que buscar a Dios para que esa herencia no llegue a ti, para que esa herencia, esa práctica no sea una solución a tus problemas, porque al haberlo vivido por tantos años y al haber sido influenciado por ese espíritu de pecado, en el momento que tú te encuentras en confusión o en problemas, probablemente pienses que esa sea una forma de escapar del problema. De eso estamos hablando acá, porque la Biblia nos enseña que el que comete pecado, él paga la causa del pecado. No, si mi abuelo pecó en algo, yo no tengo la culpa, es decir, yo no voy a sufrir las causas de él, pero sabes, yo voy a heredarlo probablemente, porque en el caso, yo lo he platicado antes, por el lado de mi padre, mi abuelo paterno y la ascendencia en ellos era alcoholismo y pobreza, los que lo llevaban al alcoholismo. Mi padre empezó a beber muy joven. Si él no hubiera decidido seguir a Jesús, probablemente hubiera recibido esa herencia de alcoholismo. Y en un momento, a lo mejor yo siendo cristiano, al ver a mi padre vivir en ese ambiente, si él hubiera vivido ahí, a lo mejor yo siendo creyente, en un momento de presión en mi vida, digo, a lo mejor el alcoholismo me ayuda a salir del problema. A lo mejor el alcoholismo me hace sentir un poquito más relajado. Esa fue la oración de este pueblo. Ellos venían de un pueblo de fracaso, de derrota, de ser conquistados por el enemigo, y ahora están confesando los pecados y las iniquidades de los padres y empezaron a adorar a Dios.
Y es lo que dice la Biblia, 1 Juan 9, mira lo que dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora estábamos cantando, no recuerdo bien la letra del canto, y dice, ¿qué me puede perdonar? ¿Qué me puede completar? Solo de Jesús la sangre. Gracias por la cruz. Porque en la cruz encontramos gracia y misericordia cuando confesamos nuestros pecados. Ahora vamos a entrar a la historia. Los primeros versículos nos dan un panorama de lo que están haciendo, están leyendo la Biblia. Este capítulo 9 es una oración. Todo el capítulo 9 es una oración. Lo dividí en 9 partes, y no crea que me voy a tener mucho en cada una. Si le dedico 10 minutos a cada punto, salimos en hora y media de aquí. Y usted quiere burritos, ¿verdad? Pues vamos a darle duro a este asunto. Vamos a ver cómo ellos llevaron este proceso de oración, y a usted le puede servir, y a nuestra iglesia nos puede servir, porque déjenme decirle, a nuestro alrededor hay un montón de muros destruidos. Ahí donde usted vive, ahí donde usted convive, ahí donde usted trabaja, hay un montón de muros destruidos, derribados, que tienen que ser reedificados una vez más. Y usted está ahí no solamente para contemplar la destrucción y decir, ¡ay, qué feo está el mundo! Eso no nos sirve de nada. Todos sabemos que el mundo está feo. Los niños saben que el mundo es feo. No hay que ser un intelectual ni ir a la universidad para saber que el mundo es feo. Dios nos puso en un lugar para edificar. Entonces, esta oración nos va a ayudar como iglesia a que las cosas suceden si las provocamos, si no, no van a suceder. Por ahí en mis llaves traigo una tarjetita de ese tamaño, más o menos, que dice gimnasio. Yo la compré y me la dieron en el gimnasio. Y llegué a mi casa, me paré frente al espejo y dije, no, ¿verdad? Es más, como por 2 semanas ya la tuve de adorno en mi llavero. Después dije, tengo que hacer algo con esto. ¿Qué podría hacer con una tarjeta de gimnasio? Y yendo al gimnasio, ¿sabe cuál es lo más feo de mi gimnasio? Que está enfrente de un Burger King. Es decir, hay una barrera entre el gimnasio y mi persona. Nomás que también atrás de mí hay una consulta médica que me dice, bríncate el Burger King y ve allá mejor. Y de salida, ¿sabe qué es lo primero que vamos a hacer al gimnasio? Al Burger King otra vez. Y luego huele rico hamburguesa. Y enseguida está un taco cabaña, aunque no me gusta esa comida, pero mientras sea comida no es problema, ¿verdad? Entonces, algo hay que hacer, tenemos que provocar algo. Vean la oración, número 1. Ellos están leyendo la Biblia y empiezan a orar, leyendo, adorando y leyendo la Biblia. Número 1, reconocen que Dios está en control y lo alaban. Es lo primero que ellos hacen, es reconocer a Dios como el que dirige el destino de sus vidas, y lo empiezan a alabar. Lo que nunca habían hecho. Ellos se habían alejado de Dios. ¿Por qué creen que los muros se cayeron? Porque se alejaron de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, los muros se van a caer. Tú no puedes sostener muros. Tú no puedes sostener tu vida espiritual por ti mismo. Tú no puedes edificar una vida espiritual por ti mismo. Tú no puedes mantener tu fe en Cristo por ti mismo. Lo necesitas a Él. Él es necesario en tu vida. Cuando los muros de tu vida se van abajo es porque te has alejado, nos hemos alejado de Dios. Ellos reconocen que Dios tiene el control y lo empiezan a adorar a Él. Versículos 5 al 6 dice, y dijeron los levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanía, estos nombrecitos, ¿verdad? Tan fácil como Juan, Carlos, Manuel, María, Alejandro, Luis, Ernesto. Levantaos, bendecid a Jehová, subraye eso, bendecid a Jehová vuestro Dios, subraye eso. Los levitas y los adoradores le dijeron al pueblo, bendigan a Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Esa fue la orden, vamos a decir esa palabra, no me gusta mucho, pero es buena. La orden que dieron los levitas, los adoradores le dijeron al pueblo, adoren a Dios. Regularmente necesitamos, los seres humanos necesitamos un maestro de ceremonias para expresar algo. Si no hay un instrumento, si no hay alguien que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, no sabemos qué hacer. No sabemos adorar, no sabemos alabar, no sabemos bendecir a Dios.
Si estamos fuera del templo, en casa solos, no sabemos qué hacer. Cuando de repente decimos, ¿y qué hago si quiero adorar a Dios? No sé cómo hacerlo. La orden de los levitas, dijeron ellos, bendigan a Dios. Como sea, pero bendíganlo. Hagan algo por Dios. Adórenlo como puedan, como sea. Yo leí un artículo una vez, no sé si sea verídico o no, hace muchísimos años, una revista que me llegaba cada mes cuando era director juvenil, y venía un escrito, repito, no sé si era una historia nada más que alguien creó o fue una realidad, pero bien pudo haber sido realidad. Y dice esta historia, y lo que no se me hace de que sea realidad es por el contexto de la historia, que un hombre tuvo un hijo y nunca lo dejó salir de su casa, lo tuvo encerrado como por 15, 16, 18 años. A los 18 años lo subió a su carro con los ojos vendados y lo llevó al campo. Y él se bajó, el señor, y se escondió. Y luego el hijo se quitó la venda y salió, empezó a caminar. Y dice la historia que el joven cayó de rodillas y levantó sus manos, impresionado. Y el papá se dice, ¿qué haces? Dice, no sé, simplemente creo que todo lo que veo, alguien tuvo que haberlo hecho y le estoy dando las gracias por haberlo hecho. Sí, hay formas de expresar. Simplemente dijeron, bendigan a Dios porque Él es el creador de todo lo que está en el cielo y por encima del cielo, lo que está en la tierra y en el mar, y todo lo que existe, lo hizo Dios. Él tiene control y necesitamos adorarlo. Porque cuando yo lo alabo a Él, yo me fortalezco. Porque cuando yo lo alabo a Él, yo encuentro propósito para mi vida. Número 2, en la oración, recuerdan la fidelidad de Dios. Yo sé que enfrentamos problemas en el presente y va a haber problemas en el futuro, pero nunca olvides que Dios es fiel. Si Él lo hizo una vez, lo puede volver a hacer una vez más. Versos 7 al 8 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, donde él vivía, y le pusiste el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él. Si quieres subrayar eso, hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él, para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, otra vez, ¿no? Del jebuseo y del jerjeseo. ¿Y qué más le ponemos? Y del feo. Para darla a su descendencia. Y, subraye, cumpliste tu palabra porque eres justo. Si usted me dice que Dios le falló, déjeme decirle, usted está con otro Dios. No es el Dios de la Biblia. Si usted dice que Dios le quedó mal a usted oró un montón y Dios no le cumplió, usted está mal. O está desesperado y Dios todavía no le ha cumplido, le va a cumplir más adelante. Si usted dice que Dios le falló, usted está con otro Dios. Ellos recordaron la fidelidad de Dios. Obviamente la oración de ellos está basada en la historia del pasado. No había cruz todavía, Jesús no había venido. Ellos se basaban en una historia, en un testimonio de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Es lo que ellos habían aprendido acerca de Dios. Y ahora leyendo la Biblia, recuerdan que Dios es justo, que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela para llevarte a otro lugar a vivir y te voy a bendecir con una gran descendencia a tus 80 años. Tu esposa tiene 80 años y está estéril, pero yo me la arreglo para que quede embarazada, dijo Dios. Ese es negocio de Dios, no de nosotros. Hay una mujer en México que me acuerdo que mis papás nos platicaron de ella. Oraban porque ella quería tener hijo y no podía, y oraban, porque en su matriz, donde están los óvulos, parecía ¿cuál es la expresión que usaron? Una planta de flores o algo así, de todos los quistes que rodeaban así. Parecía así como todo deforme, de todos los cientos de quistes que había alrededor, o decenas, no sé. El doctor le dijo, es imposible que usted quede embarazada. Y ¡pum!, le quitaron todo. Y quedó embarazada. Cuando le quitaron el lugar donde están los óvulos para ser fecundados por los quistes, quedó embarazada. ¿Qué hay imposible para Dios? Agarró a un viejito de 80 años, una viejita de 80 años estéril, y la embaraza porque la embaraza. Sin pastillas ni nada. Dios es justo. Si usted cree que Dios nos va a abandonar en este lugar,
Usted anda buscando un Dios equivocado. Usted anda buscando un Dios por otro lugar. Este no es el Dios de la Biblia. Número 3. Reconocen que solo Él puede liberar del cautiverio. Ellos han vivido varios cautiverios. Israel vivió varios cautiverios. Hasta el siglo pasado, a mediados del siglo, fue cuando pudieron por fin tener su propio terreno donde vivir. Vivieron cautivos y desparcidos por toda la tierra por generaciones. Solo Él puede liberar del cautiverio. Versículos 9 al 12 dice, 9 y 12, dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. Verso 12, con columnas de nube los guiaste de día, y con columnas de fuego de noche, para alumbrarles, subraye, el camino por donde habían de ir. ¿Estás confundido? ¿Tienes dudas? ¿No sabes qué va a pasar el día de mañana? ¿Te intrigan las malas noticias? ¿Te intriga el gobierno actual que tenemos? ¿Te intriga lo que está pasando en Medio Oriente? ¿Te intriga lo que está pasando entre países que están en conflicto? ¿Te intriga lo que pasa en la economía? Cuando tú vienes a Dios, cuando te acercas a Dios, cuando reconoces que solo Dios puede traer libertad a tu vida, entonces Él te muestra el camino por donde tú debes de caminar. Así es Dios. Así de maravilloso es Dios. Él te empieza a mostrar. Y sabes que no te muestra toda la carretera. Te muestra los pedacitos por donde vas avanzando. Hay una frase popular o una así como alegoría de que la carreta vacía va bien recio, ¿verdad? Pero no deja marca. Pero una carreta cargada va muy lento, pero va dejando huella por donde va. A lo mejor tu vida y mi vida no van tan recio como quisiéramos a veces. Y no por la edad, porque en la edad de repente quisiéramos que ya se frenara un poco, ¿verdad? Los que tienen 18 quieren tener 25 y los que tienen 25 quieren tener 18. Y no vamos a entrar en temas de más allá de los 40, ¿verdad? Pero ¿sabe? De repente queremos ir muy rápido, queremos que ya la economía mejore, queremos ya que muchas cosas cambien. Sin embargo, cuando tú vienes a Dios y clamas a Dios, Él te escucha y te muestra el camino por donde has de ir. Como familia, en tu hogar, en tu vida personal, como congregación. Cuando clamamos a Dios, los domingos estamos orando. Ahorita anunció mi esposa, empezamos hace poco unos tiempos de oración. Y creo que Dios desde el primer día ya empezó a hacer algo en este lugar, en el ambiente, en la atmósfera. Pero en su momento te va a empezar a mostrar el camino por lo que yo debemos caminar como familias, como iglesia y en tu vida fuera del templo también, en tu trabajo, en tus negocios, en tus compromisos. Él va a mostrar el camino, porque solo Dios sabe liberarte, pero no es liberarte y abandonarte en el camino. ¿De qué sirve sacarlos de Egipto y decir, ahora ya agarren para donde quiera cada quien? Él tenía un plan de principio a fin. Lo sacó de Egipto y ya tenía un terreno preparado. Hace varios siglos en el pasado les preparó ese terreno. Acuérdense que ¿cuánto tiempo estuvieron los huesos de Josué en Egipto? De José. ¿Cuántos años fueron? ¿Quién vieron la película? Y Él los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Dios sabe liberarte del cautiverio y te lleva a tu lugar de libertad. Número 4, ellos en su oración, y tú y yo en la oración, debemos de reconocer que Dios da dirección y protección. No te preocupes lo que dijo el de Corea del Norte, no te preocupes lo que pasa en Medio Oriente, no te preocupes que la economía va para abajo, que los políticos dicen que todo está bien. ¿Cuándo ha sido un político que dice que la economía está mal? Nunca, porque ellos cobran un cheque bárbaro. No, todo está bien, la economía va mejorando. Es para ti, pero para los que estamos acá, los plebeyos, no. Los que nos levantamos temprano a corretear la tortilla y cada vez la tortilla corre más recio. ¿Verdad? Hace tiempo la tortilla, en México la tortilla gordita pues corría lento. Acá el pan es muy ligero, ¿verdad? Y ¿sabe? Y de repente nos preocupamos, y yo he llegado a preocuparme y estresarme, y mientras veo noticias digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Cuando reviso documentos de la iglesia o documentos personales, digo, ¿cómo la vamos a hacer aquí? ¿Sabe? Cuando tú reconoces en Dios, tu Dios, Él te da dirección. Y es un Dios que te da protección también. La segunda parte del versículo 13, 9, 13, capítulo 9, versículo 13, la segunda parte dice,
Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Dios dio la ley. La ley no viene de los hombres, la ley viene de Dios. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Dios prometió una tierra, pero en el proceso de liberarte a la conquista de tu tierra, Dios dice: yo voy a ser tu dirección y tu protección. Él les dio la ley era para protegerlos. Ellos venían de una cultura, de un estilo de vida, porque estando en Egipto por tantos años, vivían como vivían los egipcios. Toda esa cosa mala que había, todos esos hábitos, toda esa práctica pecaminosa, ellos la habían adoptado también. Ellos participaban y practicaban eso. Es como cuando Juan pasa la frontera en El Paso. Ya no es Juan, es Johnny González. Allá en México es Juancho, o el Chapo, o cualquier... el Chapo, pero otro Chapo, no el Chapo malo, el Chapo bueno. ¿Sabe? Eso le pasó a ellos. Por estar todo el tiempo ahí, empezaron a adoptar la cultura. La ley que Dios les dio tenía un propósito: que aprendieran a vivir conforme a la mente de Dios. La ley no es un castigo ni una imposición. Es una manera de dar dirección, ¿cómo se llama? El GPS para ellos, en su vida espiritual y en su relación con Él aprendieran. De repente la ley vemos como que, ¡ay, qué fuerte! Es imposible cumplir la ley. Claro que es imposible. Es una dirección que Dios te da. Y es una manera de exigirte a ti vivir correctamente para que todo sea bien para ti. Pero no solamente les dio dirección, sino también les dio protección. Proveyó pan del cielo y sacó agua de la roca. 2 elementos sobrenaturales. Pan caía de las nubes y agua salía de una piedra. 2 milagros que pasamos por alto en ocasiones en nuestra vida diaria. No hay comida. De repente veo gente que se queja que no hay comida, pero no los veo bajar de peso. Yo luego veo gente que dice: es que la cosa está muy difícil, pero no los veo deshidratados. Dios sigue proveyendo. Sí, lo que pasa es que nuestros ojos están en esta cultura donde se nos dice que estamos en el país del sueño, el sueño americano, el país donde todo es posible, y queremos tener todo lo que este país o esta cultura nos prometió. ¿No usted ha visto por ahí en televisión, alguna ocasión vio una entrevista del expresidente de Uruguay? Un viejito, chaparrito. ¿Cómo se ve? Mujica. Es increíble este hombre. Dice que ¿para qué necesitamos tanto? Si teniendo mucho la vida se hace más difícil. Vivimos demasiado, caminamos nuestra vida demasiado cargados. Dice: no necesitamos tanto. Él seguía manejando su bocho, siendo el presidente del país. Nada de que la limusina monstruo. Te voy a decir por qué en este país, en muchos países, los presidentes manejan limusinas monstruos. Tienen miedo que los maten. El de Uruguay, pues ¿qué le van a hacer a un bollo? Pasa por ahí y dice: ¿qué le vamos a robar, viejito ese? No trae nada. Pues el presidente del país, nadie sabía. Él se formaba para ir al hospital y se sentaba con su numerito para esperar que lo atendieran. Si no necesitamos vivir de esa manera, mientras los demás están sufriendo, yo por presidente voy a tener más privilegios que yo. No puedo vivir así. De repente creemos que Dios tiene que bendecirme con abundancia todo el tiempo, y mi refrigerador está repleto, y tener 4 carros afuera, y tener una super casa, y tener una gran economía. Y eso significa: Dios está conmigo. Pero no es así. No necesariamente tiene que ser así. Él es tu protección y Él es tu dirección. Y cuando llega el momento de tu necesidad y tú lo has reconocido, probablemente, literalmente, puede caer pan del cielo. Literalmente, de una roca puede salir agua. Y tú eres saciado y duermes en paz. Y dices: qué maravilla mi vida, sin dinero. Y como y tomo agua todos los días, sin cantidad de dinero. Y vivo igual que los demás viven, que se preocupan tanto. Yo tenía un vecino muy chistoso. Y en una ocasión alguien presumió un reloj caro. En aquella época, en los 90, un reloj de 15,000 pesos de aquella época.
Y mi vecino, ganaba muy bien, pero era bien marro, era bien duro. Decía, es agarrado como la quijada arriba. Y decía él, y él traía un Casio de esos de 20 pesos que venían en los mercados de la ciudad. Compraba uno cada 3 meses porque con el sudor que se circuitaba, el corrientito. Y le dijo, a ver tu reloj, le dice, ¿y qué da ese reloj? Pues la hora, el mío también, y costó 20 pesos. ¿Por qué da preocupación? Y salía de acá y no le gustaba usarlo porque el amigo se lo robara. 15,000 pesos. Yo no lo usara tampoco. Es más, yo lo hubiera vendido mejor. Ahí quiero el reloj, quiero el dinero del reloj. ¿Sabe? De repente vivimos de esa manera. Queremos eso y cuando lo tenemos estamos preocupados que lo vamos a perder. Dios es tu problema. Y no estoy hablando aquí de confórmate con lo que hay. No, vamos a esforzarnos por tener lo mejor que podamos tener. Pero vamos a reconocer que la dirección y la protección solamente pueden llegar de Dios, no del gobierno, no de un trabajo o un empleo o una gran economía. Viene de Dios. Número 5, reconocer su fidelidad. Esta es la oración de ellos. Vamos en el paso 5 de la oración. Ellos reconocieron la fidelidad a pesar de la desobediencia. No importa qué tan desobedientes somos, Él no cambia, Él sigue siendo fiel. Versos 16 y 19. Dice el verso 16 del capítulo 9. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. El pueblo de Israel ha sido uno de los pueblos más duros delante de Dios hasta el día de hoy. Es una gran historia. Pueden decir, ¡ay, un judío se convirtió al cristianismo! ¡Oh, todos voltean para allá! No debería sorprendernos, el cristianismo es para todos. Pero es parte de la herencia que hemos visto en la historia. Verso 19. Tú, con todo, es decir, con toda esta infidelidad de ellos, por tus muchas misericordias, si quieres subrayar, por tus muchas misericordias, no nos abandonaste. Le voy a cambiar la letra ahí, perdón. Nos abandonaste en el desierto. Las columnas de nube no se apartaron de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. A pesar del pecado de ellos, a pesar de que tú y yo le vamos a fallar a Dios, déjame decirte algo esta mañana, Él sigue siendo fiel. No puede pagar la misma moneda de lo que nosotros hacemos. Él no paga por lo que tú le haces. Él no te bendice porque tú eres buena persona. Él no hace cosas malas porque tú eres malo. Su naturaleza es fidelidad. Su naturaleza es amor. Él vio el pecado del mundo, Él vio el pecado en mi vida, pero fue más grande su amor por mí que el desprecio por el pecado que yo estaba cometiendo. Por eso murió en la cruz. Jesús es fiel, Dios es fiel a pesar de todo lo que este pueblo hizo. Dicen en su oración, tú, Dios, en tus muchas misericordias no los abandonaste. Entonces no nos abandonarás ahora si te fallamos y en el futuro, si es que llegáramos a fallar, porque no es que vamos a fallar voluntariamente, pero si llegáramos a fallar, Dios, seguro no nos vas a abandonar, vas a ser fiel, porque esa es tu naturaleza. Número 6. Ellos recordaron que Dios cumple sus promesas. Yo les he dado este tip. Cuando Dios hable algo a su corazón, apúntelo. Escríbalo por ahí en algún lugar. Busque en lugar de notas y anote ahí. Dios me prometió, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró esto. Guárdalo. Nuestra mala memoria hace que olvidemos las promesas de Dios y luego pensamos que Dios no se acuerda de mí. Pero si a mí me prometen que en 6 semanas voy a pasar por un lugar y me van a tener ahí un obsequio y tengo una memoria horrible, le garantizo, yo lo voy a anotar en el refri. En primer lugar importante, en el refri, en la parte del refri, es el lugar más visitado del día. Refrigerador. Número 2, arriba de la televisión. No sé si en el 5.º lugar en la Biblia, ¿verdad? Pero en algún lugar hay que ponerlo. Lo vamos a anotar en el teléfono y que ese día a las 4 de la mañana suene el teléfono para recordarnos que hay que ir a esa oficina donde nos van a regalar algo, un carro, una casa, un cheque, unas vacaciones, lo que sea. Usted va a anotar porque es importante. No se nos imagine que usted se levanta un día y aquí es ahora, que es 2 de julio. Era ayer.
Usted se quiere morir, se avienta contra la pared, golpea a quien se le pone enfrente, porque no me recordaste, le echamos la culpa a quien sea. Es algo importante, lo anotamos. Cuando Dios promete algo, la Biblia tiene miles de promesas. ¿Por qué no las anotamos? Ay, ojalá el presidente, ojalá el gobierno, ay, ojalá la economía. Y Dios te ha prometido cantidad de cosas. Ellos se empezaron a recordar que Dios cumple lo que promete. Y Él no te hace promesas para que votes por Él. Él no te hace promesas para que lo quieras más. Él hace promesas porque Él te quiere a ti, porque Él está enamorado de ti. Verso 25 dice: y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida ya alguien, los paracaidistas habían llegado, así como en México, ¿no? Llegaron los paracaidistas, invadieron la tierra y empezaron a hacer pozos, hicieron campos de cosecha, construyeron casas, muros grandes, pues los de Jericó que se cayeron, pero habían construido un montón de cosas. Entonces ellos llegaron y miren quizá la actitud de ellos: ya están otros ahí. El vaso medio vacío, el vaso medio lleno, ya no tenemos que construir nada, ni pozos, ya están hechos, nomás hay que sacarlos a ellos de ahí, porque ese terreno es nuestro. Dios prometió, Dios cumplió. Dice la Biblia que cuando ellos llegaron no tuvieron que sembrar, simplemente fueron a arrancar los racimos de uva y empezar a comérselos. Vamos a construir casas, ya están hechas las casas. Vamos a empezar a remover la tierra para sembrar, ya está sembrado. Simplemente hay que sacar los enemigos de ahí. ¿Sabes? Dios tiene un montón de cosas para ti y para mí, pero los enemigos están acá a veces, de acá, y la gente que nos rodea negativa, y la amargura que hay en nuestro corazón, y las actitudes pésimas que tenemos a veces. Hay gente, yo he conocido gente que ha acarreado una pequeña herida, así pequeñita, por una simpleza que sucedió en la familia o en la relación con alguien. Y esa pequeña heridita así ya está podrida, pero es así pequeña, pero ahí está. Hace días me puse a limpiar la yarda atrás y me salió una ampolla aquí. Y usted dirá: no es tiempo de trabajar. No, es que yo uso guantes, ese ya no me puse. Me puse bien entrona y dije: yo puedo, soy bien macho. Una ampollota que me salió acá. Y Dios me dijo: no importa que tan macho sea, las ampollas siguen saliéndole a los machos. A la otra me pone manicure y toda la cosa porque se me da bien la mano. ¿Sabe? Y pues ahí está la ampolla, ¿no? Es una herida superficial, pero en mi trabajo a veces muevo cajas o agarro bolsas de semillas o de cosas, y siempre esta parte aquí doblada, y me recordaba de esta herida que traía aquí. Y ay, cómo me da coraje. Me chupaba, ¿no? Porque no sé por qué creemos que la saliva tiene poder mágico, ¿verdad? La chupamos para ver si saliva. Nada, sí, igual, ¿verdad? Contrario, contaminamos la boca. Y cada vez que hacía movimiento estaba esta herida. Es lo que pasa en la vida de muchas personas. Dios tiene promesas para ellos, pero esas pequeñas heridas no los dejan llegar. Cada vez que se quieren mover, ¡ay, la herida! ¡Ay, me acuerdo que me traicionaron, por lo tanto! ¡No! Deja que la herida sane y sigue adelante. Dios tiene una promesa. Estas personas llegaron ahí heridos de cierta manera, muchos de ellos por la mala actitud de decir: no, la tierra ya está ocupada, y Dios los pasó 40 años por el desierto, pero al final llegaron y cosecharon un montón de bendiciones. Número 7, déjenme acelerar el paso, ya llevamos buen tiempo. Esto es muy importante, el verso 7, porque eso nos pasa a nosotros. Recuerdan su herencia espiritual intermitente. Vamos a explicar qué es eso. Recuerdan su herencia espiritual intermitente. Versos 27 y 28 dicen: entonces los entregaste en mano de los enemigos, no por voluntad de Dios, es porque ellos quisieron, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de los enemigos. Pero subraya esto: una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces
los libraste. Esa era la vida de Israel, esa es la vida de muchos de nosotros, cristianos. Cuando todo el viento es favorable, ni me acuerdo de Dios. Cuando las cosas van mal, Diosito, tatita Dios, ¿no? Soy bueno, ayúdame. Hasta los 10 no voy a dar, es más. Voy a ofrendar en la iglesia. Pastor, yo limpio los baños para que Dios me responda. Después que Dios te responde, nos olvidamos de Dios. Es una práctica que ellos tenían, una práctica que nosotros tenemos, quizá en algún momento de nuestra vida, nos olvidamos. Y ellos recordaron la herencia espiritual de intermitencia espiritual que tenían con Dios. No eran constantes con Dios, era un ratito así, y ya que todo iba bien, ya no. Ya nos va mal, vamos con Dios. Ya nos va bien, alejémonos de Dios. Y así estaban viviendo y no conseguimos nada con eso. ¿Cuántas veces hemos ido al doctor y después del doctor queremos ser lo más sanos posibles? Salimos de la clínica con la mala noticia y vamos y compramos unas 3 lechugas. Esta es mi comida de la semana. ¿Sabe qué? Prefiero estar enfermo y comer lechugas, la verdad. Hay otra forma de curarme no comiendo lechugas. Eso es para los conejos. ¿Ah? Y vivimos así porque una mala noticia me hizo reaccionar. Una mala noticia me hizo que empezar a ahorrar dinero, porque el banco me dijo algo, ay, ya no voy a gastar en todas estas cosas que estoy gastando. Queremos solucionar el problema cuando el problema está encima de nosotros. Ahora bien, Dios viene y dice, ok, lo voy a liberar. Salen bien contentos, estamos libres otra vez. Y corren a hacer fiesta y se olvidan de Dios. Ejemplo más claro, Dios los sacó de Egipto, abrió el mar, les aventó comida del cielo, sacó agua de la piedra. Y una noche dijeron, no tenemos nada que hacer, Moisés no aparece, vamos haciendo un becerro de oro para adorarlo. Así, fácil, sencillo, la gente se olvida de Dios. No te impresiones, no te asustes, no te pongas en una posición de, wow, ¿cómo pasó esto? Cuando alguien cercano a ti, en una gran relación con Dios, dejó de tener una buena relación con Dios. No te impresiones si alguien que fue líder, de repente lo encuentras embriagado. Pasa, aquí está en la Biblia. La gente se olvida de Dios porque son vidas intermitentes. Número 8. Observaron honestamente sus actitudes y sus propios errores. Ellos fueron honestos. Cuando tú vienes delante de Dios, yo vengo delante de Dios, tengo que ser honesto porque a Dios no le puedo esconder nada. Dice el verso 32 y 33. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Ellos fueron honestos. Cuando uno quebranta su corazón delante de Dios, esto es lo primero que sucede. Cuando ellos empezaron a leer la Biblia o la ley en su época, algo les provocó acá. Si no podemos seguir escondiendo nuestra vida inmoral, nuestra vida alejada de Dios. Y empezaron a confesar sus pecados. Empezaron a hablar fuerte delante de Dios. Honestamente le dijeron, Dios, tú has hecho todo bien. Nunca te has equivocado, has hecho lo recto, eres un creador, eres poderoso, eres fiel, eres cumplidor de promesas, pero nosotros somos malos. ¿Qué me hace creer a mí que yo soy merecedor de sus bendiciones? De no ser la gracia de Él. Porque sin gracia, yo no merezco absolutamente nada, por más buena persona que quiera ser. Oh, no, si usted conociera a mi marido, dice la señora, si nomás le falta aceptar a Cristo en el corazón, pues por ese casi le falta todo. Como que le faltara nomás un poquito. Nomás le falta a Dios. Tiene todo, nomás le falta a Dios. No, al revés. Tiene muy poquito, nomás que le falta todo. Le falta a Dios. Ellos fueron honestos, dijeron, necesitamos a Dios. Tú eres justo, Dios. Nosotros somos malas personas. Ramón, ¿puedes pasar, por favor? Número 9, final. En su oración, porque eso tenía que llegar a un punto, ¿no? Porque
podemos estar hablando, ay, Dios, tú eres bueno, yo soy malo, tú eres fiel, yo soy infiel, tú eres justo, yo soy injusto, tú cumples, yo no cumplo. ¿A dónde vamos a llegar con esta oración? La oración tenía que aterrizar en algún punto. Y todo este asunto de reconocimientos y de recuerdos del pasado, de la historia, los llevó a una definición. Definición que no necesariamente es perfecta. Cuando Josué delante del pueblo dijo las siguientes palabras: decidan qué van a hacer, quedarse de este lado de acá o pasarse para este lado de acá. Dijo Josué: porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y todos dijeron: sí, Josué, haremos lo que tú hiciste, pero no lo hicieron. No. Pasó allá hace siglos, pasa en el siglo XXI. Sí, Señor, ahora sí te voy a seguir. Hasta el lunes llega el primer golpe espiritual o económico, lo que sea, y ya Dios se borra de la mente de las personas. Pero algo tenían que hacer, porque de los varios quizás de un buen grupo que no entienden, que simplemente se emocionan y dicen sí, Dios lo vamos a hacer, no lo hacen, hay otro grupo que dice sí y sí lo hacen. De los 12 espías, 10 dijeron no se puede, 2 dijeron sí se puede. Siempre va a haber alguien que le va a creer a Dios. Siempre hay alguien que se atreve. Podemos juzgar a Pedro de bocón y traidor, pero de los 12 fue el único que se atrevió a andar siguiéndolo en la noche ahí cerquita, arriesgando la vida. Lo negó y lo que tú quieras, pero ahí estaba el tipo. Algo había en él que le provocaba vencer ese temor. Lo negaba, pero no corría. Hasta el final sí corrió, y después Jesús fue y lo correteó y lo trajo de vuelta. Siempre va a haber gente así. Hay historias de la Biblia que son fantásticas. Hollywood no ha encontrado la Biblia al 100% para sacarle millones de dólares a los productores, pero la Biblia está llena de historias maravillosas. Un David que dice: ay, cómo quisiera tomar agua del pozo que está allá adentro de Jerusalén. Y 3 hombres dijeron: vamos por agua, no tenemos nada que hacer ahorita, no hay Facebook, aquí no hay wifi donde estamos. Y se metieron, mataron varios filisteos de entrada y otros cuantos de salida, y trajeron un vaso de agua al rey porque el rey tenía sed. Siempre va a haber gente que le crea a Dios, y no lo hicieron solamente por David. Ellos sabían que David representaba a Dios, no era Dios, lo representaba como el líder del pueblo. Era la pasión en ellos. Siempre va a haber gente así. Entonces, número 9, la oración, parte final de su oración, ellos miraron hacia adelante con compromiso. 2 cosas importantes. Al observar el pasado se dieron cuenta que Dios era un Dios increíble y dijeron: vamos a traer a Dios a nuestro presente entonces. Y pusieron sus ojos hacia el futuro e hicieron un compromiso. Verso 38, el último del capítulo 9 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por los príncipes, por los levitas y por los sacerdotes. En todo nivel de nuestra vida nos vamos a comprometer. Qué emoción cuando gente se compromete con Dios, cuando gente se compromete en un ministerio, cuando gente se compromete en una visión. Un pueblo en total ignorancia como este, de repente al finalizar el muro se pone a leer la Biblia y dicen: oh, mira lo que dice la Biblia aquí. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas en días de incontienda. Yo jamás he hecho esto. ¿Qué dice acá? Y empezaron a buscar otros versículos. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo jamás he hecho eso. Yo no obedezco a mis padres. ¿Qué dice por acá? Empezaron a buscar pasajes de la Biblia y se dieron cuenta que la Biblia tenía un montón de cosas bonitas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo me la paso saciando a mi carne y al Espíritu lo dejo para el domingo. Entonces empezamos a entender muchas cosas y se empezaron a arrepentir de todo lo malo que ellos hacían. Y Dios los bendijo. Dios hizo prosperar al pueblo de Israel de una manera increíble. Y ahora que son un país pequeñito, curiosamente se les ocurrió agarrar el terreno el más bonito de todos, el más próspero, pero en medio de todos los enemigos se pusieron. Se pusieron a otra parte, en una esquinita donde no hubiera gente alrededor. No, se pusieron en el centro, rodeado de todos los enemigos. Y por más que los amenacen,
Nadie se anima a pelear con ellos, porque por ahí no se le ocurre a un presidente leer la Biblia y dice, no, ¿saben qué? No vaya a ser que sea cierto esto. No nos arriesguemos. Israel es un pueblo bendecido. Ahora bien, tú y yo somos la Israel espiritual. Ellos fueron elegidos por Dios, tú y yo fuimos lavados por su sangre. Estamos en esa posición. Ponte de pie esta mañana. Dios es un Dios muy bueno. Cierra tus ojos ahí donde estás.